amados, reciban un saludo bien especial de parte de nuestro Rey, de nuestro Dios. Y bien, antes de ir al tema que tiene nuestro Rey para este día, quiero enviar un saludo bien especial a un ser digno de admirar, digno de imitar. Y me refiero a mi hermano Eddie Macías, en el país de Puerto Rico, en la isla de Puerto Rico, en la ciudad de Cabo Rojo. Eddie, recibe un saludo bien especial. Y eres digno de admirar, Eddie, y digno de imitar. Sabemos por lo que pasó la isla, por ese huracán que pasó por allí, y sabemos cómo quedó la isla. Pero yo sé que tú estabas guardado. Y lo maravilloso de esto es que tú apareces y te reportas diciendo lo siguiente: mi siervo, aquí estoy presente, he aquí mi siembra. Eddie, eres digno de que te imiten, de que te admiren. No cualquiera en esa posición hace lo que tú hiciste. Tú no llamaste ni me llamaste a decir qué te había pasado, cómo estás, cómo te fue. Tú te reportaste diciendo: mi siervo, he aquí mi siembra. Y por eso te amamos, y por eso eres tan especial para nuestro Rey. Toda acción en las naciones, y tu siervo, te amamos para siempre, mi hermano Eddie. Y bien, vamos a la joya con la cual nuestro Rey nos va a adornar en este día. Y el tema lleva por título: la resurrección de los muertos, parte 75. Con un subtítulo: el Mesías. El Mesías. Este es un tema maravilloso que tiene muchos ángulos, pero hoy vamos a ver uno bien especial. ¿Y qué ángulo le vamos a ver hoy a este tema? Mira, hoy vamos a entender y a comprender de raíz por qué el pueblo de Israel en su primera venida no entendió ni comprendió quién era Él, y mucho menos le creyeron. Y hoy nos vamos a dar cuenta por qué. Aunque hoy, el Israel de hoy, el Israel actual, el que está en Asia, ha sacado muchos puntos diciendo que por esto, por aquello, por lo otro, no creen que Jesús era el Mesías. Pero es el Israel de hoy. Pero yo te aseguro que el Israel de esa época, de ese tiempo, no le creyó al Rey, ni a su manifestación, por lo que yo te voy a enseñar en el día de hoy. Y te lo aseguro, en el nombre de nuestro Rey, que así es. Y quiero empezar mirando el anuncio de ese Mesías. Y ese anuncio, el primero que hace ese anuncio es Moisés. Y vamos a mirar ese anuncio. Libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículos 15 al 22, que dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios. A Él oiréis, conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y el Señor me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará
todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no ha hablado? ¿Cómo conoceremos? Verso 22. Si el profeta hablara en nombre del Señor, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Aquí el anuncio. Moisés anunciando al pueblo al Mesías. Y también te deja allí establecido cómo reconocer quién es el Mesías. O cómo también reconocer quién está hablando y no es. Y te dice cómo. El que venga a anunciar cosas y a profetizar cosas y no se cumplen, es un engañador, es un mentiroso, es un embustero, y el tal tiene que morir. Como hasta el día de hoy todos aquellos que se han llamado Mesías, que se han llamado Jesucristo, que se han llamado enviados, profetas, hasta el día de hoy han anunciado cosas de las cuales ni una se han cumplido, pero algo sí se cumplió en ellos: se murieron. Y todavía hay muchos por ahí anunciando cosas que nunca se les cumple. Pues yo te aseguro y de antemano te lo digo, que esos también se van a morir. Y si alguien te dice y te habla algo y no se cumple, no le creas. El tal es mentiroso. No tengas temor de él. Él no es. Porque el verdadero Mesías venía a escuchar la palabra de su rey, y esa palabra iba a anunciar, y toda ella se iba a cumplir. Y te lo aseguro que así va a ser. Toda la palabra que sale por la boca del Señor se va a cumplir. ¿Y qué observamos allí? Vemos que el primero que anunció al Mesías fue Moisés. Yo hoy te pido que guardes ese nombre, Moisés, porque juega un papel bien determinante para poder entender y comprender por qué el pueblo no creyó que Jesús era el Mesías. Yo te lo aseguro así. Ahora, al ver el anuncio que hace Moisés de esa llegada del Mesías, vamos a mirar unos detalles que nos van a permitir comprender y entender por dónde esperaba ese pueblo al Mesías y cómo lo esperaba. Y también nos va a permitir entender por qué cuando el rey apareció en los días de su carne no le creyeron. Todo eso lo vamos a entender ya mismo. Y es más, yo te lo voy a mostrar ya y te lo voy a revelar ya en 4 pasos, de los cuales tomé apunte. Y te los voy a leer textualmente. Y después te voy a mostrar la evidencia de eso que te voy a decir. Y te voy a probar que eso es verdad. 4 pasos. Número 1.
¿Por qué no creyeron que el rey en los días de su carne era el Mesías? Número uno, te voy a decir por qué. Porque lo esperaban que apareciera y saliera de la tribu de Leví, que es la tribu sacerdotal. De allí son los sacerdotes que salen conforme al orden de Aarón. Y de allí lo esperaban. Y de allí esperaban que apareciera el rey. ¿Y por qué lo esperaban de esa tribu? Número dos, te voy a decir por qué lo esperaban por allí. Porque los sacerdotes levitas eran los únicos que podían presentar las ofrendas, los sacrificios y las expiaciones en el santuario delante de Dios. El pueblo no lo podía hacer. Lo llevaba todo a las manos de los sacerdotes, y los únicos que podían presentar los sacrificios eran los sacerdotes. Y cuando había sacrificio donde se demandaba la sangre, los únicos que podían presentar esa sangre delante de Dios eran los sacerdotes. Nadie más. Ve realizando todo esto. Número 3. De las 12 tribus de Israel, la tribu de Leví fue separada, fue escogida para Dios, para ser santa, para que sirviese en el templo, para que sirviese en el santuario. Y fueron separados, consagrados para Dios, y tenían que ser santos. Y tenían que ser santos. Y número 4, viendo esto que te acabo de decir, de la tribu de Leví y de los sacerdotes que vienen conforme al orden de Aarón, aparecen los profetas anunciando al Mesías y presentándolo de una forma similar a la función que ejercían los sacerdotes en la sombra en el antiguo pacto. Y aparecen los profetas presentándolo así, en esa similitud. Entonces, si esto pasa, ¿qué puede realizar el pueblo allí? ¿Qué puede entender y comprender el pueblo allí? De que ese Mesías del cual habló Moisés tendría que aparecer de esa tribu, de ninguna otra tribu. Y como no apareció por allí, por eso no le creyeron. Y ahora sí vamos a mirar las evidencias de esto que te acabo de decir, de estos 4 pasos que te acabo de decir. Y en esas evidencias te voy a probar que es cierto lo que te digo. Vamos a mirar y vamos a la raíz de esto. Vamos al libro de Levítico. Levítico capítulo 1, versículos 1 al 9. Dice así: llamó el Señor a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda al Señor, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante del Señor. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia del Señor. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. Mira que es cierto, solo ellos lo podían hacer. Y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas.
Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para el Señor. Mira que es cierto. Todo era llevado a las manos de los sacerdotes, hijos de Aarón, que eran levitas. Todo era llevado a las manos de ellos. Y es más, no solamente esto, si lees todo el libro de Levítico, te vas a dar cuenta que se demandaba ofrenda por esto, holocausto por lo otro, y todo tenía que ser llevado a las manos de los sacerdotes, hijos de Aarón, que eran levitas. Y ellos eran los encargados de presentar los sacrificios, las expiaciones delante del Señor. Eran ellos. Solo ellos lo podían hacer. Miremos otra evidencia que yo te decía, que ellos son santos y eran separados como santos. Vamos a mirar. Levítico capítulo 21, versículos 1 al 7. El Señor dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, nuevamente, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido. Por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Y mira el detalle: santos serán a su Dios. Ese es el llamado para los que servían en el templo. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para el Señor y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Eso está ahí clarísimo. Los únicos que podían presentar las ofrendas y también los únicos llamados a ser santos delante de Dios. Los únicos llamados. Ahora piensa. Si Moisés anunció al Mesías y viendo todo esto, viendo todo este paquete, ¿de dónde crees tú que el pueblo pensaría que aparecería el Mesías? ¿De cualquier otra tribu ajena a esa? Yo te lo aseguro que no. Ya en el corazón de ellos estaban pensando y creyendo de dónde podría salir y debería salir el Mesías. Y como no le salió por allí, por eso no le creyeron. Más adelante lo vamos a ver. Ahora, los profetas también empezaron a presentar la aparición del Mesías. Vamos a mirar libro del profeta Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz.
Ya venía el profeta diciendo y anunciándolo, verso 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Ya venía el profeta anunciando ese Mesías, pero más adelante lo presenta de una forma que es bien representativo de lo que pasaba en la sombra con los sacerdotes que venían del orden de Aarón, de los levitas. Y mira cómo lo presenta aquí el profeta Isaías. Isaías capítulo 53, versículos 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. El sumo sacerdote, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Y quién eran los únicos que pueden presentar sacrificio? Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Cuándo? Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, el cordero del sacrificio. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y el profeta lo presenta así, como aquel que llevaba toda la iniquidad, la transgresión de su pueblo. Y mira, y los responsables del pueblo en la sombra eran esos sacerdotes. Eran los responsables por el pueblo, los que tenían que responder por el pueblo.
Y aquí un sumo sacerdote que iba a hacer lo mismo. Y verlo así, y ver todo lo que acabamos de leer, anunciado por el profeta Isaías, pues eso llevaría y llevó a ese pueblo a creer que el Mesías que anunció Moisés tendría que aparecer por la tribu santa, por esa tribu de Leví, conforme al orden de Aarón, como ese sumo sacerdote. Y no les apareció por allí. Y por eso no le creyeron. Mira, con todo esto que acabamos de leer, ahora puedes entender y comprender esos 4 pasos que te expliqué y ver que no son mentiras. Y es más, vamos a mirar el único punto que tiene este tema. Y ahí el rey va a terminar de aclararte y demostrarte que es así como yo te lo he venido explicando. Y ese primer punto lleva por título la revelación. Y quiero que vamos a la carta de Pablo a los Hebreos, porque es en esa carta donde todo esto se revela. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 7, versículos 11 al 17, dice así: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Mira que está diciendo que es cierto, no fue conforme al orden de Aarón, por eso no creyeron. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto, mira de dónde era, es de otra tribu, no la de Leví, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Y aquí está el detalle, bien grande, el más grande, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Mira, Moisés no habló de ello. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento, no constituido conforme al orden de Aarón, acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí esto ya fue bien claro. Mira, ¿por qué no le creyeron? Porque no vino conforme al orden de Aarón. ¿Por qué más no le creyeron? Porque vino de otra tribu. No vino de la tribu de Leví, vino de la tribu de Judá. ¿Y por qué más no le creyeron? Porque Moisés nada habló de eso tocante al sacerdocio. Moisés no habló de la tribu de Judá y no habló del sacerdocio en la tribu de Judá. Y como Moisés no lo dijo, por eso no lo creyeron. ¿Y sabes por qué? Porque hasta el día de hoy, si vas al Israel que está en Asia, el patrón de ellos es Moisés. Y si Moisés no lo dejó escrito, no dijo nada de eso, y habló fue de la tribu de Leví, de los hijos de Aarón, de ese orden conforme a Aarón. Y como Moisés no habló de eso, no le creyeron. No le creyeron. Imagínate. Y
dice que no fue constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. O sea, no fue constituido conforme a esa ley, a ese orden, al orden de Aarón. Y como no apareció por el orden de Aarón, entonces él no era. Y es más, vuelvo y repito, Moisés no dijo nada de eso. Y por eso ellos hasta el día de hoy siguen diciendo que él no era, que él no es. Y yo hoy te lo digo delante de esta cámara, él era el Mesías, él era el Señor, él era el Rey de la gloria. Sino que no les apareció por donde ellos querían que apareciera. Miremos otra evidencia. Ahí mismo, en la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, ahí mismo en Hebreos capítulo 7, pero ahora vamos a mirar el verso 22 al 28. Dice así: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, porque salían de esa tribu, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y mira, porque tal sumo sacerdote, y si era el sumo, pues con mayor razón creerían que tendría que venir por el orden de Aarón. Porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Estás viendo que lo que te decía al comienzo es cierto, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¿Qué dice Pablo en el verso 26? Porque tal sumo sacerdote nos convenía como santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Pues así vivían los sacerdotes en la sombra bajo la ley, los que servían en el santuario, los que venían conforme al orden de Aarón. Y por todo eso se creyó que el rey, que el Mesías aparecería por allí, porque allí era donde estaban los santos. Y si estaban los santos, pues de ese linaje pensaron ellos que por allí tendría que aparecer el Mesías. Pero no fue así. Espero que esto esté haciendo de mucho bien para ti, de mucho bien. Y quiero que miremos ahí mismo en la carta de los Hebreos, capítulo 8, versículos 1 al 7. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, de todo esto que estamos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Y mira, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido, mira para qué estaban constituidos bajo la ley, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que,
si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. Él no se les presentó diciendo que era sacerdote, por eso tampoco le creyeron. Habiendo aún sacerdotes allá, que presentan las ofrendas según la ley, todavía en su tiempo eso pasaba, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Mira, y ese viejo pacto, y con toda esa línea sacerdotal y ese orden de Aarón, dejó de ser. Y después de la cruz, un solo sumo sacerdote, y que no venía de esa línea ni del orden de Aarón, sino un sumo sacerdote, ministro del santuario, del tabernáculo, no hecho por hombres. No hecho por hombres. Los hombres, los sacerdotes, conforme al orden de Aarón, fueron ministros de un santuario terrenal. Pero el rey, el Mesías que anunció Moisés, venía como sacerdote, como sumo sacerdote de ese santuario que levantó el Señor y no el hombre. Por todo esto, ahora tú puedes entender y comprender por qué no creyeron que el rey en los días de su carne era el Mesías. Y el velo que impidió que a ellos les resplandeciera la luz del Evangelio, y la luz del Evangelio era el Mesías, era el Señor en los días de su carne. Y el velo que impidió que esa luz del Evangelio resplandeciera, te voy a decir cómo se llamó: Moisés. ¿Y sabes por qué? Él fue el velo, y es el velo hasta el día de hoy de que ellos no crean que él era. Por lo que viste que decía en Hebreos 7, porque Moisés no habló nada del sacerdocio en la tribu de Judá y no tocó nada de esa tribu. Y como Moisés no lo dijo, entonces, si Moisés no lo dice, yo no lo creo, dirían ellos. Y dicen ellos hasta el día de hoy. ¡Qué maravilloso! Que tú y yo hoy podemos entender y comprender y ver claramente la verdad de este tema. Y yo espero que esté bien claro para ti. Ahora, en todo esto que vimos, te lleva también a entender algo. ¿Por qué los sacerdotes del Sanedrín se la iban tan bien, entre comillas, con el rey en los días de su carne? Cuando digo le iban también es que lo odiaban, no lo querían. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que apareciera por ese orden sacerdotal en el cual ellos estaban, y que apareciera y mantuvieran el templo como ellos mantenían, hipócritas. Pero como el Mesías les apareció de la forma en que ellos no esperaban, y mantenía con pecadores, publicanos, prostitutas, entonces, ¿qué va a ser? Pensaban ellos en su corazón, ¿cómo va a ser este? Si tiene que ser santo, pulcro, tiene que venir del orden de Aarón, apartado, separado de los pecadores como nosotros, dirían ellos. Y mírenlo a él en lo que está y lo que hace. Por eso no le creyeron, porque no vino
conforme y según el orden de Aarón de la tribu de Leví, sino que se les apareció de una tribu de la cual nada habló Moisés, y es la tribu de Judá. Esa es la verdad de eso. Y espero que para ti esté bien claro, porque vamos llegando al final de este maravilloso tema. Y vamos llegando a la conclusión. Y como conclusión vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 2, versículos 6 al 8. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Y mira, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Más claro, mira, si esos hombres, si los príncipes de ese siglo hubiesen conocido este misterio que el Rey hoy a través de tu siervo te ha aclarado, si hubiesen conocido este misterio y la revelación de él que estaba en Hebreos capítulo 7 y en Hebreos capítulo 8, si ellos hubiesen conocido ese misterio, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca lo hubieran hecho. Aunque todo estaba en su decreto, y en su decreto así estaba establecido, para él darle desarrollo y cumplimiento a todo ese maravilloso decreto que está desde antes de la fundación del mundo. Pero Pablo es claro, que si ellos hubieran conocido, es más, si hubieran conocido el misterio que hoy te estoy revelando y enseñando a ti, nunca lo hubieran crucificado. Esta es la verdad de este tema llamado el Mesías. Espero de que te haya quedado claro por qué no creyeron en él, por dónde lo esperaban. Y que quede bien claro que Moisés fue ese instrumento utilizado como velo para que no entendieran ni comprendieran, porque como él no habló de esto, entonces ellos no creyeron. Quiero despedirme de ti y terminar declarándote como tú ya estás, si caminas en el Espíritu. Y si caminas en el Espíritu, ¿cómo estás? Bendecido con toda bendición. Será hasta una próxima oportunidad. Bendecidos.